Durante la cena familiar, mi hermana me pidió cubrir los pagos del coche de mi hermana, $2.500 mensuales, luego añadió, niégate y estás fuera de la familia. Dejé mi plato. Entonces me voy. Al día siguiente, 16 llamadas perdidas de... Me llamo Mallory Adams. Tenía 34 años cuando mi hermana decidió que mi lugar en nuestra familia tenía un precio mensual. La cena del domingo casi terminaba cuando ella dio un golpecito a su vaso, me miró directamente y anunció que yo me haría cargo de los pagos de su BMW X7, $2.500 cada mes. Dijo que el SUV era esencial para su negocio de eventos y que venderlo dañaría la imagen que tanto le había costado construir. Sugerí que una imagen no valía la pena arruinarse. Ella se echó hacia atrás y sonrió como si hubiera estado esperando que me resistiera. Niégate y estás fuera de esta familia. Mi madre no dijo nada. Mi padre se quedó mirando su plato. Todos los parientes en la mesa de repente se fascinaron con su comida. Puse el tenedor junto a mi plato. Entonces me voy. La habitación se quedó en silencio, pero no era el silencio de la sorpresa. Parecía ensayado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el ultimátum podría no haber sido espontáneo en absoluto. Mi madre se recuperó primero. Me dijo que no avergonzara a mi hermana por algo que yo podía pagar fácilmente. Mi padre me recordó que no tenía hijos, ni marido, ni hipoteca. El prometido de mi hermana parecía incómodo, pero permaneció en silencio. No me defendí de nuevo. Recogí mi bolso, salí y puse mi teléfono en silencio cuando llegué a casa. A la mañana siguiente, encontré 16 llamadas perdidas de mi madre. Debajo había un mensaje de voz del prometido de mi hermana. Su voz era baja y urgente. Mallory, Brittany no te dijo la verdad. El BMW ya llevaba 4 pagos atrasados antes de la cena, y tu madre planeó todo. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono había dejado de sonar, pero el mensaje de voz de Evan Miller todavía esperaba. Evan había estado comprometido con mi hermana menor, Brittany, durante casi 2 años. Escuché el mensaje 2 veces antes de devolverle la llamada. Él contestó de inmediato y preguntó si estaba sola. Luego explicó lo que mi familia había omitido cuidadosamente en la cena. Brittany había financiado el BMW X7 18 meses antes para Lasterland Events, la empresa de estilismo de eventos de lujo que había iniciado después de dejar su trabajo de gestión hotelera. Afirmaba que los clientes adinerados esperaban que su planificador de eventos llegara en un vehículo premium. Lo que no le había dicho a nadie fuera de la familia inmediata era que había incluido la deuda restante de su anterior SUV en el préstamo del BMW. Para cuando se agregaron garantías, tarifas, capital negativo y costos de financiación, su obligación mensual había ascendido a $2.500. Mis padres, Deborah y Richard Adams, habían confirmado porque Brittany no podía calificar para un préstamo. Al principio, el negocio de Brittany funcionó lo suficientemente bien como para ocultar el problema. Luego, 2 grandes clientes corporativos cancelaron sus contratos anuales. Un evento privado se pospuso y otro cliente disputó una factura grande. Brittany siguió gastando como si los ingresos fueran a regresar. Pagó asistentes, alquiló espacio de almacén, compró mantelería importada y continuó publicando fotografías de restaurantes y resorts. Mientras tanto, los pagos del BMW se detuvieron. 4 cuotas estaban atrasadas. Evan se había negado a contribuir porque ya había puesto la mayor parte de sus ahorros en su cuenta de bodas. Brittany respondió tomando dinero de esa cuenta sin decírselo. Usó parte de ello para un pago anterior del coche y afirmó que el saldo faltante había ido a un proveedor cuyo reembolso se retrasó. Evan descubrió el retiro 2 días antes de nuestra cena familiar. Cuando confrontó a Brittany, ella admitió que el dinero se había ido, pero insistió en que lo repondría tan pronto como yo aceptara hacerme cargo del préstamo. Yo nunca había aceptado nada. Ese detalle no le importó a mi madre. Deborah había sugerido hacer la demanda en la cena porque creía que me rendiría en lugar de decepcionar a toda la familia en público. A varios parientes se les había dicho que yo ya había prometido ayudar, pero que de repente estaba reconsiderando. No habían sido invitados a presenciar una petición. Habían sido invitados a presionarme para que honrara un acuerdo que no existía.
Trabajaba como suscriptora senior de seguros comerciales para una compañía regional de seguros en el centro de Columbus. Mi salario era estable, pero no era rica. Conducía un sedán de 6 años que había sido pagado hacía casi 2 años. Alquilaba un apartamento modesto y había estado ahorrando cuidadosamente para un pago inicial de una casa adosada. Debido a que era soltera y sin hijos, mi familia trataba cada dólar que no gastaba en un cónyuge o hijo como dinero esperando ser reasignado. Nunca lo llamaron derecho. Lo llamaron apoyo familiar. Después de terminar la llamada con Evan, abrí mi historial bancario. Busqué cada transferencia que contuviera los nombres de mis padres, el nombre de Brittany, o las palabras emergencia, reparación, alquiler, seguro y vacaciones. Aparecieron 7 años de transacciones. Había cubierto déficits en el deducible del seguro médico de mis padres. Había pagado el curso de certificación profesional de Brittany. Había proporcionado el depósito para su primer apartamento, contribuido a 3 alquileres de vacaciones familiares, pagado una reparación de emergencia de un horno. Reemplazado el portátil dañado de mi padre y enviado docenas de transferencias más pequeñas cada vez que alguien afirmaba que estaban temporalmente cortos de dinero. El total superaba los $31,000. Ver el número cambió algo en mí. Cada pago había parecido manejable cuando se veía solo. Juntos, formaban un registro de un papel que nunca había aceptado. No era su fondo de emergencia. Simplemente había sido entrenada para comportarme como tal. Cancelé la transferencia mensual voluntaria que había estado enviando a mis padres para gastos del hogar. Retiré mi tarjeta de crédito de la suscripción al software de negocios de Brittany y cancelé la renovación automática que había estado cubriendo para su plataforma de reservas. Luego envié un mensaje a mis padres y a Brittany. No pagaré el préstamo del BMW y no financiaré ningún gasto familiar futuro. No contacten a mi empleador ni vengan a mi casa. Brittany me eliminó del chat grupal familiar en cuestión de minutos. Mi madre envió una respuesta privada diciendo que había elegido el dinero por encima de las personas que me amaban. No respondí. A las 11:30 de esa mañana, la recepcionista de mi oficina llamó a mi extensión. Su voz era cautelosa. Mallory, tus padres están abajo. Dicen que no se irán hasta que hables con ellos. 2 días después de la cena, mis padres llevaron la discusión familiar a mi edificio de oficinas. Me negué a subirlos. En cambio, los encontré en el vestíbulo público donde las cámaras de seguridad cubrían cada entrada y mis compañeros de trabajo no podían ser arrastrados a la conversación. Mi madre se puso de pie cuando me vio e inmediatamente intentó tomar mi mano. Me hice hacia atrás. Mi padre permaneció sentado, sosteniendo una carpeta contra su pecho como si fuéramos a negociar un contrato comercial. Richard abrió la carpeta y me mostró un aviso del prestamista. Debido a que él y mi madre habían confirmado, los 4 pagos atrasados ya se habían reportado en sus historiales de crédito. Habían planeado refinanciar su casa antes de su jubilación de su puesto de supervisor de instalaciones. Se suponía que el pago más bajo haría posible la jubilación. Ahora sus puntajes de crédito habían bajado. El prestamista había suspendido su solicitud de refinanciamiento y las tasas de interés disponibles para ellos eran significativamente más altas. Mi padre dijo que no me pedían que pagara para siempre. Solo necesitaban 6 meses de pagos del BMW mientras Brittany reconstruía su lista de clientes. 6 meses significaban $15,000 sin incluir los cargos por mora. Habló como si reducir la petición de apoyo permanente a apoyo temporal la transformara en una propuesta razonable. Puedes pagarlo, dijo. Tienes un buen trabajo y nadie depende de ti. Yo dependo de mí, respondí. Mi madre me dijo que las hijas debían proteger a sus padres del daño financiero. Le recordé que ellos habían firmado voluntariamente el préstamo. Habían sabido que los pagos estaban atrasados, me habían ocultado esa información y habían organizado una emboscada pública. Nadie había preguntado si perder $15,000 destruiría el plan de compra de casa que yo había pasado años construyendo. Puedes retrasar la compra de una casa, dijo ella. Tu hermana podría perderlo todo. Brittany compró algo que no podía permitirse. Eso no lo convierte en mío. Mi padre bajó la voz y me advirtió que el orgullo podía dejar a una persona sola.
Luego mi madre dijo algo lo suficientemente alto como para que varias personas cerca de los ascensores lo oyeran. A este paso, nunca tendrás una familia propia. Nadie decente querrá a alguien tan egoísta. Nicole Brown, una gerente de cumplimiento de mi departamento, había entrado en el vestíbulo durante la conversación. Se detuvo a unos pocos metros, fingiendo revisar su teléfono mientras hacía obvio que yo no estaba sola. Su presencia me tranquilizó. Les dije a mis padres que la discusión había terminado y le pedí al mostrador de seguridad que no los admitiera de nuevo sin una cita. Mi madre me miró como si hubiera cometido una traición imperdonable. Mi padre recogió sus papeles y se fueron sin despedirse. Esa noche, Brittany publicó un vídeo de 12 minutos en las redes sociales. Se filmó sentada en su almacén de eventos sin terminar, rodeada de cajas y ropa de cama doblada. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era controlada. Dijo que su propia hermana la había abandonado durante una crisis empresarial. Describió el BMW como un vehículo de empresa necesario utilizado para transportar muestras y reunirse con clientes de alto nivel. Dijo que nuestros padres enfrentaban daños financieros porque a mí me importaba más comprar una casa que proteger a mi familia. No mencionó que ya se habían perdido 4 pagos. No mencionó que nuestros padres eran cofirmantes. No mencionó el dinero tomado de su cuenta de bodas. Luego etiquetó a mi empleador. Brittany nunca declaró directamente que yo había violado la política de la empresa. En cambio, dijo que las personas que tomaban decisiones financieras para ganarse la vida debían entender la lealtad, el riesgo y la responsabilidad. Preguntó a los espectadores si alguien que no estaba dispuesto a apoyar a su propia familia podía ser de confianza para evaluar los negocios de otras personas. La implicación era obvia. No publiqué una respuesta. Descargué el vídeo, guardé capturas de pantalla de la leyenda y los comentarios, y envié todo a Recursos Humanos con una línea de tiempo factual. Expliqué que un miembro de la familia estaba intentando presionarme para que asumiera una deuda privada y había etiquetado a la empresa después de que me negué. Recursos Humanos confirmó que mi empleo no estaba en riesgo, pero me aconsejó que conservara cada mensaje en caso de que el acoso continuara. Nicole se quedó después del trabajo para ayudarme a organizar la evidencia. Enumeramos la cena, el mensaje de voz, el aviso del prestamista, la visita de mis padres al lugar de trabajo y la publicación de Brittany en las redes sociales. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba segura de negarme a dar el dinero, pero menos segura de lo fácil que mis padres me habían borrado. Esperaba el enojo de Brittany. No esperaba que mi madre y mi padre decidieran que pertenecer a la familia requería un pago mensual. Nicole dijo, tú no los dejaste. Ellos le pusieron un precio a la relación y esperaban que lo pagaras. Justo antes del amanecer del jueves, Evan llamó de nuevo. Contesté al primer timbrazo. Pude oír gritos detrás de él. Hay una grúa en la entrada de Brittany, dijo. Ella está afuera filmándolo todo. El BMW desapareció de la entrada de Brittany antes de que la mayoría del vecindario estuviera despierto. No fui allí. Evan me envió un mensaje corto confirmando que la compañía de recuperación del prestamista había embargado el vehículo sin involucrar a la policía ni crear la confrontación que Brittany parecía decidida a producir. Ella transmitió en vivo casi 20 minutos del proceso, caminando por la entrada en pantuflas mientras acusaba al conductor, al prestamista, a Evan y a mí de conspirar contra ella. Se suponía que el vídeo probaría que ella había sido victimizada. En cambio, expuso detalles que había ocultado. Cuando el conductor de la recuperación explicó que estaba actuando bajo la autorización del prestamista, Brittany gritó que se había estado comunicando con la compañía durante semanas. Levantó una pila de sobres y accidentalmente reveló varios avisos de vencimiento. Admitió que el prestamista había llamado repetidamente y que sabía que la recuperación era posible. En un momento, Evan preguntó por qué no había vendido el BMW cuando él lo sugirió por primera vez. Brittany respondió que venderlo habría arruinado su marca y aún habría dejado un saldo. Esa declaración confirmó que ella había entendido el problema financiero mucho antes de la cena. El prestamista vendió posteriormente el BMW en subasta. El precio de venta no cubrió el préstamo restante, los cargos por mora, los gastos de recuperación y el capital negativo. Quedó un déficit sustancial porque Brittany y mis padres habían firmado el contrato.
Los tres eran legalmente responsables. Mi negativa no había creado la deuda. Simplemente les había impedido transferírmela. Las consecuencias llegaron sin dramáticas escenas judiciales ni ruina instantánea. Comenzaron a aparecer avisos de cobro. La solicitud de refinanciamiento de mis padres fue denegada formalmente. Sus costos de endeudamiento aumentaron y mi padre pospuso su jubilación. Mi madre, que trabajaba como técnico de farmacia, comenzó a tomar turnos adicionales los fines de semana. Brittany ya no podía permitirse su apartamento y se mudó de nuevo a la casa de mis padres. Su empresa de eventos siguió operando a menor escala, pero sin el BMW y varios clientes importantes. La imagen que había usado para justificar el vehículo se derrumbó. Evan terminó el compromiso 3 días después de la recuperación. Había revisado su cuenta de bodas y descubierto que Brittany había tomado más dinero de lo que admitió originalmente. El retiro utilizado para el pago del BMW fue solo uno de varios. También había pagado el alquiler del almacén, una tarjeta de crédito personal y a un fotógrafo que había amenazado con enviar una factura impagada a cobros. Cuando Evan le pidió registros financieros completos, Brittany lo acusó de humillarla y dijo que un futuro marido debería confiar en ella sin exigir pruebas. Él devolvió el anillo de compromiso y sacó sus pertenencias de su apartamento. Antes de cortar el contacto, Evan me envió capturas de pantalla de un hilo familiar privado que se había creado sin mí. Los mensajes comenzaron 4 días antes de la cena del domingo. Mi madre había escrito: necesitamos preguntar mientras todos están juntos. Mallory odia ser juzgada delante de los parientes. Mi padre respondió: ella se enfadará, pero siempre cede al final. Brittany quería que tías, tíos y primos estuvieran presentes porque creía que yo tendría miedo de ser excluida de las vacaciones. Discutieron lo que cada persona debería decir si yo dudaba. Incluso planearon quitarme de la lista de invitados de Acción de Gracias si me negaba. Un mensaje se me quedó más que los demás. Brittany había preguntado: ¿y si realmente se va? Mi madre respondió: no lo hará. Nunca se ha elegido a sí misma por encima de nosotros. Habían confundido un patrón con una obligación permanente. Cuando se supo que Evan había terminado el compromiso, Brittany afirmó que yo también lo había causado. Los parientes comenzaron a contactarme con variaciones de la misma acusación. Algunos dijeron que había destruido su negocio. Otros dijeron que debería haber pagado temporalmente y resuelto la disputa familiar en privado. Una tía me dijo que una hermana amorosa habría evitado la recuperación incluso si Brittany había cometido errores. Envié a cada persona que me contactó directamente la misma línea de tiempo factual. Contenía los 4 pagos perdidos, el préstamo cofirmado, el retiro de la cuenta de bodas, la emboscada planeada en la cena y la cantidad total que había contribuido anteriormente. No incluí insultos ni comentarios personales. Terminé con una frase: no discutiré deudas que no firmé. Mi madre respondió anunciando una mediación familiar en una sala comunitaria de la iglesia. Les dijo a los parientes que todos debían asistir para que la familia pudiera reparar el daño que yo había causado. Inicialmente planeé ignorarlo. Luego Evan me reenvió una última captura de pantalla del hilo privado. Era un mensaje que mi madre había escrito poco antes de la cena. Ella siempre paga cuando todos están mirando. Acepté asistir. Una semana después, todas las sillas en la sala de reuniones de la iglesia daban a la mesa donde mi madre esperaba que me disculpara. Brittany se sentó entre mis padres con una carpeta, una calculadora y una libreta legal. Unos 15 parientes llenaron las sillas restantes. Algunos parecían enojados, otros parecían incómodos, pero curiosos. No había un mediador neutral presente. Mi madre lo había llamado mediación, pero la sala había sido arreglada como una audiencia donde mi culpa ya había sido decidida. Brittany comenzó diciendo que quería seguir adelante. Presentó un calendario de pagos propuesto de 6 meses que mostraba que yo transferiría $2.500 el primer día de cada mes. Prometió reembolsarme cuando su negocio mejorara. No había fecha de reembolso, ni intereses, ni garantías, ni explicación de lo que sucedería si el negocio no se recuperaba. Describió la propuesta como un compromiso. Mi madre dijo que la reunión era una oportunidad para reparar la confianza.
Mi padre dijo que yo necesitaba ser la persona más grande porque era el único miembro de la familia financieramente capaz de resolver el problema inmediato. Esperé hasta que terminaron. Luego coloqué 2 documentos sobre la mesa. El primero era un libro de contabilidad que mostraba más de $31.000 en apoyo que ya había proporcionado durante 7 años. Cada transferencia incluía una fecha, cantidad, destinatario y propósito. El segundo era un conjunto de capturas de pantalla impresas del hilo familiar privado. No me pidieron ayuda. Dije que ya me habían asignado la deuda. Brittany ocultó los pagos perdidos. Mamá y papá ocultaron que habían confirmado. Invitaron a parientes porque creían que el rechazo público me impediría decir que no. Brittany interrumpió y dijo que las capturas de pantalla eran privadas. Estuve de acuerdo. También lo fue el plan para manipularme. La privacidad no convierte la deshonestidad en honestidad. Uno de mis tíos estudió el libro de contabilidad y preguntó por qué Brittany había comprado un SUV de lujo cuando los ingresos de su negocio eran inestables. Brittany dijo que los clientes exitosos juzgaban las apariencias. Un primo preguntó por qué mis padres habían confirmado un préstamo que no podían permitirse pagar. Mi padre dijo que habían estado tratando de apoyar a su hija. Alguien más señaló que yo ya había pagado las tarifas de certificación de Brittany, el depósito del apartamento y varias suscripciones comerciales. El estado de ánimo no cambió de repente. Algunos parientes continuaron defendiendo a Brittany. Una tía dijo que los miembros de la familia no debían llevar registros de generosidad. Respondí que había empezado a llevar registros solo después de que mi generosidad fuera reescrita como egoísmo. Otro pariente me acusó de avergonzar a mis padres al exponer sus mensajes. Le dije que yo no había escrito esos mensajes. Leer sus propias palabras en voz alta no era la humillación. Elegir escribirlos había sido su decisión. Brittany empujó el calendario de pagos hacia mí. «Estás disfrutando esto», dijo. «Querías que todos se volvieran contra mí». «No», respondí. Quería que todos supieran lo que se les pedía que apoyaran. Retiré la llave de la casa de mis padres de mi llavero y la coloqué junto al plan de pagos propuesto. Luego enumeré todas las conexiones financieras restantes que estaba terminando. Me había retirado de las cuentas de streaming compartidas, cancelado mis pagos al plan telefónico familiar, cerrado el acuerdo de pago de emergencia que mi madre usaba para los gastos del hogar, y retirado mi tarjeta de las cuentas comerciales de Brittany. Ninguna factura futura me llegaría automáticamente. Nadie podría gastar primero y pedir permiso después. Mi madre preguntó si realmente estaba preparada para irme por un coche. «Esto no es por un coche», dije. «Es porque todos ustedes decidieron que mi dinero les pertenecía antes de que yo entrara en la habitación». Mi padre se movió en su silla. A medida que más parientes cuestionaban el préstamo, él trató de separarse del plan. Dijo que Brittany había estado desesperada y los había presionado a él y a mi madre para que la apoyaran. Afirmó que la confrontación en la cena había sido idea de Brittany. Brittany se giró hacia él con incredulidad. Antes de que pudiera responder, mi madre golpeó la mesa con la palma de la mano. «Eso no es verdad», dijo Débora. Su voz tembló, pero no la bajó. «Yo escribí el mensaje. Yo planeé la cena porque Mallory siempre nos da el dinero». Nadie habló. La admisión de mi madre no sonó a disculpa. Sonó a frustración de que el método finalmente hubiera dejado de funcionar. Recogí mi libro de contabilidad, dejé las capturas de pantalla sobre la mesa y salí sin firmar nada. 3 meses después de la reunión, la familia había dejado de llamar hasta que mi padre fue llevado al hospital. Durante esos 3 meses, las consecuencias de la deuda del BMW continuaron sin mí. Algunos parientes se distanciaron de Brittany después de ver los mensajes. Otros me culparon por exponer conversaciones familiares privadas. Su empresa de eventos perdió varias referencias después de que los clientes descubrieron los vídeos públicos y las discusiones en línea. Evan rechazó cualquier otra implicación. El saldo deficitario permaneció y mis padres continuaron recibiendo cartas de cobro. Luego Richard sufrió un episodio cardíaco grave mientras trabajaba. Mi madre dejó 6 mensajes en una tarde. El primero decía: «Mi padre quería verme».
El segundo decía, la familia debería importar más que una discusión. Para el cuarto, su tono había cambiado de súplica a acusación. Advirtió que me arrepentiría de mantenerme alejada si algo le pasaba. En el mensaje final, dijo que visitar el hospital demostraría que seguía siendo una buena hija. Me senté en mi coche fuera de mi oficina y escuché cada mensaje. Sentí miedo, dolor, ira y culpa al mismo tiempo. Mi negativa no fue fácil simplemente porque era necesaria. Recordé a mi padre enseñándome a conducir, ayudándome a mudarme a mi primer apartamento y llamando cada invierno para recordarme que revisara la presión de los neumáticos. También lo recordé sentado en silencio mientras Brittany me decía que podía pagar o perder a mi familia. Lo recordé viniendo a mi lugar de trabajo y diciéndome que nadie dependía de mí. Le envié a mi madre una respuesta. Espero que papá se recupere. Puede enviarme una disculpa por escrito cuando esté listo para reconocer su parte en la cena, la deuda oculta y la confrontación en el lugar de trabajo. No visitaré mientras el hospital se utilice para probar si aún puedo ser controlada. Mi madre respondió que no se deben exigir disculpas a un padre enfermo. Dije que la rendición de cuentas no era un castigo y terminé la conversación. Mi padre se recuperó después del tratamiento y varias semanas de rehabilitación cardíaca. No llegó ninguna carta. Había estado lo suficientemente sano como para volver a casa, hablar con los parientes y discutir el conflicto familiar, pero nunca me escribió. Mi madre más tarde le dijo a una tía que mi petición había sido cruel. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Habían querido mi presencia como prueba de obediencia, no como una oportunidad para reparar la relación. La pregunta me atormentó durante meses. ¿Debería haber visitado? Algunas personas dirían que una habitación de hospital debería borrar cualquier desacuerdo. Otros dirían que la enfermedad no borra la responsabilidad. Dejé de buscar una respuesta que satisficiera a todos. No le había deseado ningún daño. No había impedido que nadie más lo visitara. Simplemente me había negado a desempeñar el papel de hija devota mientras él continuaba negando lo que había hecho. La vida siguió adelante. En el trabajo, completé un importante proyecto de riesgo comercial y recibí un ascenso. Mi nuevo salario aumentó mi capacidad de endeudamiento, pero el mayor cambio provino del dinero que ya no enviaba. El primer día de cada mes, transfería $2.500 a mi propia cuenta de ahorros, la cantidad exacta que Brittany había exigido para el BMW. Ver crecer el saldo se sintió extraño al principio. Luego se sintió honesto. 9 meses después de la cena, compré una casa adosada modesta en Westerville, a las afueras de Columbus. No era una mansión, y no pagué en efectivo. El pago inicial provino de los ahorros que ya tenía, el aumento de salario por mi ascenso y la cantidad mensual que me había negado a ceder. Saqué una hipoteca normal con un pago que podía manejar cómodamente. Nicole y varios compañeros de trabajo me ayudaron a mudarme. Cargamos cajas, montamos muebles y comimos comida para llevar en el suelo de la sala de estar. Me sentí orgullosa, pero el día también conllevó tristeza. Comprar mi propia casa no borró el hecho de que mis padres nunca habían preguntado para verla. La libertad y la pérdida podían coexistir en la misma habitación. 2 semanas antes de Acción de Gracias, Brittany me envió un correo electrónico. El mensaje comenzaba con lo que parecía ser una disculpa. Admitió que el BMW había sido imprudente. Reconoció que el vídeo de las redes sociales fue injusto y que usar a los parientes para presionarme había sido incorrecto. Durante 3 párrafos, sonó más honesta que nunca. Luego llegué al párrafo final. Brittany explicó que el saldo deficitario estaba impidiendo que nuestros padres repararan su crédito. Preguntó si yo podía contribuir lo suficiente para que calificaran para un préstamo de consolidación. Dijo que ayudar ahora demostraría que ambos habíamos madurado. No respondí. La tarde de Acción de Gracias, Nicole y varios amigos se reunieron en mi casa adosada. Estábamos poniendo la comida en la mesa cuando la cámara de mi timbre envió una alerta. Miré la pantalla y vi a Brittany, Deborah y Richard parados frente a mi nueva casa. Brittany sostenía una carpeta contra su pecho. Para cuando llegué a la puerta principal, Brittany ya estaba sosteniendo la carpeta que quería que firmara. Abrí la puerta pero permanecí en el umbral. Ninguno de ellos había sido invitado y no me hice a un lado.
Durante los primeros minutos, dijeron todo lo que una vez había querido oír. Mi padre dijo que su hospitalización había cambiado su perspectiva. Mi madre dijo que los meses sin mí habían sido dolorosos. Brittany admitió que había permitido que el miedo y el orgullo controlaran sus decisiones. Dijeron que me extrañaban. Dijeron que el Día de Acción de Gracias no debía pasarse separados. Mi madre miró más allá de mí a la mesa del comedor y preguntó si podían entrar para que pudiéramos comenzar de nuevo como familia. Casi creí que la visita era por reconciliación. Entonces Brittany abrió la carpeta. Dentro había una solicitud de préstamo de consolidación de deuda. El déficit restante del BMW. Varias deudas comerciales y parte del saldo de capital de la casa de mis padres se habían combinado en un préstamo propuesto. Debido a que el crédito de mis padres había sido dañado y Brittany no podía calificar, el prestamista requería un cofirmante más fuerte. Me querían a mí. Mi padre dijo que el préstamo protegería la casa y le permitiría reconsiderar la jubilación. Mi madre dijo que el pago mensual sería más bajo que las deudas separadas. Brittany prometió que haría cada pago una vez que sus finanzas se estabilizaran. Todo lo que necesitaba proporcionar era mi información de ingresos, número de seguro social y firma. Entonces, por esto vinieron, dije. Mi madre insistió en que también habían venido porque me extrañaban. Mi padre dijo que ambas cosas podían ser ciertas. Brittany me empujó la carpeta y me pidió que no los castigara a todos para siempre por una mala decisión. Bueno, una mala decisión, repetí. Perdiste 4 pagos. Le quitaste dinero a Evan. Planeaste la cena. Amenazaste con sacarme de la familia. Contactaste a mi empleador. Me culpaste cuando el coche fue embargado. Luego te disculpaste solo el tiempo suficiente para pedir dinero de nuevo. La expresión de Brittany se endureció. Dijo que yo me negaba a reconocer cuánto había sufrido. Le dije que el sufrimiento no transfería la responsabilidad de un contrato. Me hice a un lado lo suficiente para recoger una caja sellada junto a la entrada. Contenía fotografías familiares, recuerdos de la infancia, adornos navideños que mi madre me había dado y varios artículos que mis padres habían guardado en mi antigua habitación. Encima había un aviso por escrito que indicaba que el contacto futuro debía cesar. No debían visitar mi casa, contactar mi lugar de trabajo ni enviar solicitudes financieras a través de parientes. Le entregué la caja a mi padre. Leyó la primera página y preguntó si los estaba amenazando. Dije que estaba estableciendo un límite por escrito porque cada límite verbal había sido ignorado. El rostro de mi padre se enrojeció. Dijo que si continuaba, me eliminaría de su testamento. Años antes, la amenaza podría haberme asustado. Ahora, solo demostraba que todavía creía que el acceso al dinero o a la propiedad podía controlar la relación. No quiero tu casa, tus ahorros o una herencia, dije. Cualquier cosa ofrecida como palanca no es un regalo. Mi madre comenzó a llorar y me acusó de tratarlos como extraños. Le recordé que los extraños nunca habían exigido $2.500 al mes como precio de pertenencia. Brittany sostuvo los papeles del préstamo contra su pecho. Estás tirando tu última oportunidad de tener una hermana. La miré y finalmente dije lo que había entendido desde la noche de la cena. No me fui porque compraste un BMW. Me fui porque decidiste que mi lugar en esta familia costaba $2.500 al mes. Me diste una opción, y esta es la opción que hiciste permanente. Mi padre dijo que me arrepentiría de cerrar la puerta. Mi madre preguntó por última vez si el Día de Acción de Gracias significaba algo para mí. Le dije que sí. Por eso lo estaba pasando con personas que habían venido a compartir una comida en lugar de a recoger una firma. Luego cerré la puerta. No me quedé en la ventana ni miré la transmisión de la cámara. Regresé al comedor donde Nicole había cubierto silenciosamente mi plato para mantener la comida caliente. Nadie me pidió una explicación de inmediato. Me hicieron espacio en la mesa y la conversación se reanudó lentamente. Las consecuencias no fueron dramáticas. Brittany finalmente cerró Laster Lane Events y aceptó un puesto administrativo en una empresa de gestión de propiedades. Su compromiso con Evan siguió terminado. Ella y mis padres continuaron pagando el déficit del BMW a través de un plan de pago negociado.
Mi padre retrasó la jubilación. Mi madre continuó tomando turnos adicionales los fines de semana. Algunos parientes se mantuvieron leales a ellos y continuaron describiéndome como fría. Otros dejaron de contribuir a las emergencias financieras después de reconocer el patrón. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todos los canales de contacto restantes. No acepté una disculpa porque nunca llegó una disculpa completa. No hubo futuras reuniones, ni reconciliación secreta, ni promesa de que podríamos intentarlo de nuevo algún día. No recibí un mensaje final de Brittany que guardara por razones sentimentales. No esperé a que mis padres revirtieran su decisión sobre el testamento. Continué trabajando, pagando mi hipoteca y construyendo una vida que no requería que comprara mi lugar en ella. El apoyo familiar no debe borrar la responsabilidad personal. Ayudar a alguien una vez no les da la propiedad de todo lo que ganas. La generosidad ofrecida libremente es amor. Pero la generosidad extraída a través de la vergüenza, las amenazas y la presión pública es control. Una relación que sobrevive solo mientras una persona paga por todos los demás no es incondicional. A veces irse no es venganza. A veces es la primera decisión que detiene el daño.